Continuamos en el living, recibimos ahora a Milton Urcade. Bueno, él es periodista uruguayo especializado desde hace muchas décadas en fenómenos aéreos no identificados. Bueno, viene a dar unas charlas en el Planetario, va a estar el próximo viernes y estaremos hablando, bueno, de todo este tema que ha sido el leitmotiv de su vida, ¿no? Sí. Gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí en este hermoso living, de este lugar donde hace años trabajé como periodista, porque estaba en el Sodre, Sí. e inclusive con CIOBI, la organización que organizó la primera y pionera en materia de investigación del tema en Uruguay, en forma privada, realizábamos un programa los sábados de noche aquí. Y recordaba recién lo que era cuando llovía copiosamente, el ruido en el techo, y nosotros pensábamos, ¿y la audiencia estará escuchando lo que decimos o no? Antes de meternos de lleno con bueno, todo el camino que has tenido con CIOBI y demás, y después lo que fue tu partida de Uruguay, instalándote en Estados Unidos para seguir estudiando todo esto, hablar de la palabra ovni, que ya dejó de usarse, me enteré. Dejó de usarse. A partir de la preparación de esta nota me enteré que ya no se usa más ovni. No, porque la sigla ovni corresponde a la sigla en inglés UFO, Unidentified Flying Object, que la creó el capitán Ruppelt, que estuvo al frente del famoso Project Blue Book, que fue la organización oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos más importante, que cerró en el año 69, concluyó todo y no hizo más nada. Ahora la situación es distinta y sobre eso me voy a referir expresamente este martes en la charla, porque la gente aquí no creo que conozca mucho los detalles de la situación actual en forma oficial en Estados Unidos sobre este tema. A ver cómo es. ¿Qué nos puedes Lo adelantar? voy a decir en la charla. Pero algo adelantanos. Bueno, Milton, y por favor. algo lo que puedo decir es que a raíz de lo único que la gente en general puede conocer acá es que hubo dos pilotos de la Marina de Guerra de Estados Unidos que, efectuando maniobras, fueron dirigidos incluso por la comandancia de uno de los portaaviones que estaba allí, para que fueran a ver unos blancos que no los podían identificar. Ellos fueron con los F-18, persiguieron a estos blancos, los detectaron por radar, no pudieron tomar un video de los blancos, aunque quedaron unas fotografías que han sido difundidas por todo el mundo. Son tres, las fotografías o videos son el Free Gimbal y Tic Tac, así los llamaron, los apodaron de esa manera. Y estos casos han sido explicados por un experto británico que se especializa precisamente en análisis de fotografías y de videos. Pero oficialmente han quedado ahí como la razón por la cual, primero que nada, la Marina de Guerra inició lo que llamó una task force, un grupo para estudiar el tema. El grupo no duró más de 2 años, porque entonces las autoridades más arriba tomaron iniciativas para crear primero una cosa que tenía una sigla tremenda, que era OIMSG, y enseguida la cambiaron por la actual AARO, que es la Oficina de Investigación de Fenómenos Anómalos. Entonces, la actual designación es en inglés UAP, Unidentified Anomalous Phenomenon. En español sería FANI, Fenómenos Anómalos No Identificados. Bien. ¿Ok? Perfecto. Eso es lo de ahora. Excelente. Y es un tema que siempre se va poniendo sobre la mesa en diferentes etapas de los diferentes años. Por ejemplo, el año pasado se habló muchísimo cuando aparecieron los globos. Los globos Sí, el globo chino famoso que después los tiraron abajo. globos chinos, Claro. exactamente. Que supuestamente era para metrología. Sí, eso. Supuestamente, esa es la explicación que se dio, aunque todo el mundo sospechó que era La un globo investigación. espía. Exacto. Eh, Pará, y otra cosa que se volvió a poner arriba de la mesa era por un exfuncionario del gobierno que en el Parlamento asegura tener evidencia científica de algo que no era de esta tierra. Sí, pero ese señor no mostró absolutamente nada, no tenía ningún material con el cual comprobar y decir, señores, aquí está. Esto por lo menos es la foto de lo que yo me he enterado. Sí. De todo eso vamos a hablar en detalle en la conferencia del viernes, para enterar a la gente
Ese señor que se llama David Grush era un oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y ahí cuenta que fulanito, menganito, me dijeron que, me revelaron que, me contaron que. Pero eso no es suficiente ni basta. Milton, yo te quería preguntar, sobre todo de la palabra un experto, para responderle a muchísima gente que piensa que vio algo, ¿cómo nos podemos parar ante la situación extraterrestre, digámosle? ¿Hay alguna real evidencia de su presencia o todavía todo lo que ha aparecido no se ha comprobado y lo que se ha comprobado no era de...? Mira, hay dos cosas. Hasta diciembre, cuando renunció a su cargo, el director de la AARO, esta oficina del Departamento de Defensa, declaró abiertamente y ante un comité especial del Senado, aquí no hay nada extraterrestre. La NASA, por su parte, con su administrador Bill Nelson, creó un grupo de científicos, 16 científicos de alto nivel, y los tuvo ahí estudiando el tema. Y los científicos de la NASA concluyen exactamente lo mismo. Entonces podemos hablar de globos, podemos hablar de satélites, artefactos aéreos guiados a distancia, etcétera, etcétera. Se ha especulado, por supuesto, bueno, ¿no será que China nos está espiando? ¿No será que Rusia nos está espiando? Y si no somos nosotros mismos, pero en un proyecto súper secreto del gobierno de Estados Unidos, ¿qué pasa? Es un interrogante muy grande. Y aún si acaso no puede ser una empresa privada. Yo pongo siempre el ejemplo de Elon Musk y los satélites Starlink, porque eso muestra lo que una empresa privada puede hacer. Pero no es eso solo. Él ha creado ese cohete que sale y después aterriza verticalmente y está listo para otro vuelo. Él ha creado la cápsula Orión, que es muchísimo más pequeña que aquel tremendo aparato que eran los shuttle, los transbordadores espaciales, y está llevando y trayendo gente a la Estación Espacial Internacional. Es decir, había todo un cambio, una revolución tecnológica enorme en ese aspecto. Ahora, sí, por otra parte, del punto de vista de Scioli, de la experiencia nuestra de Scioli, no quisiera dejar de mencionar que nosotros aquí en Uruguay tuvimos el privilegio de tener al que fue asesor científico del proyecto Blue Book, que fue el doctor Joseph Allen Hynek, que Steven Spielberg, cuando hizo la película Encuentro cercano al tercer tipo, lo tuvo a Hynek como el asesor de la película. Más aún, hay una pequeña escena en que Hynek, que siempre usaba una pipa, sale ahí con su pipa, arrimándose para ver qué es lo que pasa. Bueno, este hombre estuvo aquí, tengo un par de libros autografiados por él, y con él hablamos mucho acerca de este tema, y él opinaba de que tal vez se tratara de una dimensión paralela a la nuestra. Es decir, hay un universo que sería paralelo al nuestro y que de repente aparentemente se pasa para el nuestro momentáneamente y desaparece. Una especie de multiverso que aparece con el tema Marvel. Podría ser. Por otro lado, y esto es interesante, ante tanta insistencia extraterrestre, ahora ha venido ya un cambio. Y lo último que hay es que algunos dicen, no son extraterrestres. Son humanos, pero no nosotros. Pero entonces se están refiriendo a civilizaciones en la antigüedad, hablando de millones de años atrás, que aparentemente podrían haber seguido hasta el presente y que entonces se manifiestan con estas cosas y a nosotros nos dejan al helado porque no entendemos qué pasa. Y decimos, no son nuestros, ¿no? Pero es todo especulación. Todo especulación. ¿Qué pasó con el caso Roswell? Que, por ejemplo, fue un caso con muchísima repercusión, donde, claro, supuestamente había pruebas, o sea, hay testigos y gente que vio. Sí, hubo gente que vio japoneses junto a lo que cayó. Así lo describieron. Ray Santilli, un inglés, hizo un muñeco que fue exhibido primero como que lo estaban haciendo una intervención quirúrgica y extrayéndole órganos y lo demás, salió por toda la televisión. Finalmente el hombre declaró, no, esto era todo un truco, pero vendió bien su truco. Una puesta en escena. Sí, pero la vendió bien. En su momento eso es un buen negocio. Ahora, evidentemente algo cayó. La idea es que esa noche, ahí
cerca de la base del Ejército del Aire, todavía no era Fuerza Aérea, en Roswell. Era una tormenta enorme que había, rayos por todos lados. Y en una estancia de McBrazel cae un globo que se deshace en partes. Va un Jeep Carriola, es un Jeep un poco más grande, y un coche, y recogen todo eso. Pero en otro lugar un poco más distante es donde aparentemente se cayó, impactó y se destrozó en parte un aparato donde habrían tripulantes. Eso es lo que la gente describe como japoneses. Sí. Pero el asunto es pensar entonces, sin negar de que eso pudo haber pasado y pasó, ¿qué realmente era esto? Porque las autoridades trataron de cubrirlo totalmente. La Fuerza Aérea buscó explicaciones casi absurdas, que era un globo meteorológico, por ejemplo. No, jamás podía ser un globo meteorológico para un tamaño de eso y todo lo demás. Después, por ejemplo, que la NASA, pero allá por los años 60 y más adelante, había lanzado unos muñecos desde alturas para probar los efectos de la caída, esto y lo otro. Dijeron, no, dijeron los periodistas, pero señores, hay décadas de diferencia entre Roswell en el año 40 y pico y esto otro que ustedes no saben de los años 60, por favor, no pueden explicar una cosa con la otra. Bueno, ahí la polémica ha seguido. Lo que otros han argumentado, incluso físicos, han dicho, bueno, supongamos por un momento que una raza inteligente es capaz de atravesar millones de kilómetros de espacio y llega a la Tierra. Si tienen tanta perfección y tanto desarrollo tecnológico como para llegar a allá, es bastante desgraciado pensar que la nave se escracha contra la Tierra y ahí termina todo. Porque por otra parte uno esperaría una flotilla por lo menos, ¿no? Si alguno tiene un defecto por algo, los otros no. Claro. Pero no uno solo, solitario, ahí cayó y nada más. Entonces, la otra idea que puede pensarse es que Estados Unidos realizó un experimento con alguna finalidad y le salió mal. Pero lo tuvieron que tapar. Siempre está, y justo lo mencionás al final de esta narración, el hecho de tapar. Ah, sí. Y el hecho de tapar da la posibilidad a teorías conspiranoicas y a que los resultados que se muestran públicamente no son los que ellos quieren en realidad expresar. Por tanto, todos los resultados, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, siempre a todo lo que expresan técnicos, expertos que están vinculados con gobierno de Estados Unidos, con la NASA, etcétera, y se le pone un signo de interrogación teniendo en cuenta que muchas veces han querido tapar otras cosas. Sí, pero no se puede llevar el pensamiento de conspiración a un grado de histeria, digamos, o de cosas. No. Vamos a entendernos, porque hay científicos de primer nivel y gente muy seria que no arriesga su nombre y todo su prestigio para tapar o decir cualquier cosa. No. Los 16 que juntó la NASA eran top of the line y no se puede jugar con eso. Y si decir aquí no hay, punto. Ahora, perdón, sí. No, continúa. Lo otro que iba a decir es que, vamos a entendernos, no todo está explicado. Siempre hay un margen que no ha sido explicado. Claro. Por ejemplo, la oficina del Pentágono ha dicho, por boca de su director, el doctor Shanker Patrick, doctor en física, tenemos de un 2 a un 5% de cosas que no hemos podido explicar todavía. Bueno, hay un margen al inexplicado que hay que todavía saber qué es o de qué se trata. Bien. Ahora, hablando de estos casos emblemáticos, voy a hablar de la estancia La Aurora, ya que estamos en Uruguay y que es un caso que, bueno, que mucha gente dice haber visto las marcas en el césped dentro de lo que es ¿Qué podría decir al respecto? Ya que usted también es de este país y ha investigado en Uruguay. Sí, hoy investigamos varias marcas, supuestamente dejadas por aparatos extraños. Y esas marcas circulares o semicirculares, decimos incluso, fuimos a campos con ingenieros agrónomos y quedó demostrado simplemente que son el producto del desarrollo de hongos. No ocurren en cualquier momento, tienen que darse condiciones atmosféricas particulares para que ese fenómeno natural se produzca.
pero no tiene absolutamente nada que ver con ovnis. Es decir, como ven algo circular, suponen que ahí se posó algo. Además, no es pasto quemado, no es pasto, digamos, secado. No, no. Sí. Los hongos lo secan. Bien. Entonces, de uno central salen lo que le llaman cilias, que van por debajo tierra, y por fuera de esa parte reseca van a aparecer los nuevos hongos. Primero aparece un pasto más verde y más crecido que el del resto del campo, notorio. Y luego aparecen los nuevos hongos. Bien. Es un fenómeno perfectamente conocido, por lo menos a nivel de los expertos. Yo escuchándolo entonces, digo, lo que logro deducir es que usted asegura que no existe ninguna prueba de que algún ser extraterrestre haya tenido contacto con nuestro país. Yo puedo responder por el tiempo en que estuve aquí en Uruguay y trabajamos con Scioli. Todos los casos que se nos denunciaron los pudimos resolver. Eso no quiere decir de que, como siempre, puede haber algún margen de casos que no se logran resolver satisfactoriamente, por distintos factores. Pero esto de los círculos, en los años 70 abundaban las denuncias. Sí, y recorrimos el lugar. Sí. Fuimos a distintos lugares del país, a las estancias. Hablamos con los estancieros, con la gente, con los demás. Tomamos muestras, las llevamos a la Facultad de Agronomía. Fueron analizadas por nuestros científicos aquí en Uruguay. Y tuvimos la respuesta de lo que era. Incluso más, un ingeniero agrónomo vino con nosotros a uno de esos campos y él nos dijo, bueno, esto es tal cosa, así, así, y ahí estaban incluso algunos hongos que los calificó desde el punto de vista científico, el tipo de hongo que era, y bueno. Con respecto a eso, se han visto también algunas luces que la Fuerza Aérea investigó, que y al eran final eran los satélites de Starlink. Y esto es lo que me sorprende, porque los satélites Starlink han sido mostrados por la televisión infinidad de veces. Sí. En los diarios han aparecido las fotos, en revistas. ¿Cómo es posible que aún gente se confunda y denuncie eso como algo raro? O sea que, y ahí viene el título de mi charla, mirarle el cielo es un desafío. ¿Por qué? Bueno, porque lo que importa no es exactamente primero qué es realmente aquello, sino cuánto la persona conoce acerca de lo que es aquello. Y hay un gran desconocimiento porque la gente en general no mira el cielo. Entonces, cuando mira de golpe, hay muchos factores que sorprenden, de los cuales vamos a hablar y a detallar con imágenes en la conferencia. Urcae, ¿le puedo hacer la última cortita? Porque le veo la remera de Artemis y ayer estuvo Gonzalo Tancredi aquí. Sí, amigo personal. Y mencionó una parte de lo que es la realidad de la investigación del espacio exterior y tiene que ver con la información, sobre todo y particularmente de China, que tiene un gran avance, pero que se conoce poco ese avance de las investigaciones que han hecho. ¿Cómo ve el panorama, lo que nos puede adelantar en base a la charla que tiene mañana, de cómo está la situación en ese punto? No, yo no toco el aspecto digamos, de competencia espacial. Yo diría que en todos los órdenes, en el orden de competencia espacial, de competencia aeronáutica, etcétera, incluso naval, China, silencio, China oculta, China, y de golpe tenemos tal avión, ¿qué tal? Pero es así, es su política. Bien. Hay que entenderla, pero es su política. Milton, bueno, el viernes 23 a las 19:30 horas en el Planetario va a dar esta charla. ¿Cómo hace la gente para acceder a ella? Simplemente va al Planetario, es con entrada libre, de modo que entran, toman asiento y esperan que la conferencia empiece. Y es por orden de llegada, entonces, porque me imagino que capaz que va más gente de la que puede llegar a ojalá, entrar. No sé, le vamos a tener a la gente que se quede afuera y que trate de escuchar si es posible, pero no, es así, orden de llegada, entrada libre, harán una fila primero y les irán haciendo pasar. Muy bien. Excelente. ¿Y sus libros cómo se pueden adquirir desde Uruguay? Por Amazon. Por Amazon. Por Amazon. A precios muy sencillos, muy simples. Incluso algún libro puede salir gratis, porque lo hacen por Kindle como libro electrónico, pero es importante que lo lean. El último libro que escribí junto con un compañero lamentablemente fallecido, Germán Vázquez, que era el otro que quedaba del grupo inicial de Scioli, se titula 50 años a la Casa de OVNIs.
Y es interesante porque ahí revela muchas anécdotas de casos uruguayos investigados y concluidos. Y se ve la distancia entre la denuncia original y lo que termina siendo el caso. Qué interesante. Y entre medio hay un montón de anécdotas de cosas que la gente no conoce. Vale la pena que lo conozcan. El próximo viernes a las 19:30 horas en el planetario Milton Urcade estará dando una charla, bueno, para poder explayarse más de un montón de cosas que nos han quedado pendientes. Sí, sí, Algo por nos supuesto. adelantó, pero poquito, hay que decir. Gracias por el tiempo. Encantado.